Sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que empiezan hoy y que todo indica pueden terminar pronto, invité a Beatriz Leisegui, ex subsecretaria de Economía, quien estuvo en la negociación original del Tratado de Libre Comercio de 1992, quien ha estado en muchas de estas negociaciones que ha hecho México desde hace mucho tiempo, hoy consultora. Hablamos de qué puede pasar con el tratado y ella me dijo, el principal problema hoy que hay que desatorar es lo automotriz. Es el sector en donde hay mayor integración entre las cadenas productivas. Es donde los tres países somos campeones a nivel mundial como productores y exportadores gracias a esa integración. Para México es su principal industria de exportación dentro de las manufacturas. Y entonces sí es un, digamos, si no lo hacen inteligentemente, podrían hacer que la región dejara de ser competitiva a nivel mundial, por encarecer, digamos, los costos de eso, por tener que integrar a los automóviles insumos que en la región no se producen con tanta competitividad. Entonces, podría plantearse, y creo que aquí es donde el gobierno de México está buscando quizás flexibilizar su posición, en donde podría plantearse un contenido mayor de la región, pero a un plazo mayor, digamos, no inmediatamente, sino dar un plazo de 10 años, por ejemplo, para que las compañías dentro de la industria puedan hacer los desarrollos que requieren hacer para poder integrar más contenido. ¿Algún otro que hayas leído, que sepas que son de los que van a atorar, Beatriz? Pues mira, son conocidos, ¿no? Los temas los que saben. Para mí el más delicado tiene que ver con solución de controversias, que es en general el planteamiento que ha hecho Estados Unidos es debilitar o eliminar incluso algunos de los mecanismos de solución de controversias que están en el tratado. Por decirte algo, en el de inversionista-Estado, que es un mecanismo en donde el inversionista puede demandar al Estado por no haber cumplido con los compromisos, el nivel de trato al que se obligaron los países, ¿no? Parte del tratado. Estados Unidos está planteando el que pueda ser optativo o no, ser, digamos, sujetarse a eso. Acudir a eso. Exactamente, y que ellos incluso preferirían ni siquiera estar. Entonces se ha planteado que México y Canadá sí estaría, digamos, la flexibilización o quizás el planteamiento que ha habido para tratar de desatorar el tema es que México y Canadá ha dicho, bueno, si tú no quieres darle esa protección a tus inversionistas, nosotros sí, y lo vamos a otorgar entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese es un tema. Otro tema que es un deal breaker para Canadá es en el tema de prácticas desleales de comercio internacional, en donde es el único tratado en el mundo que prevé un panel en que pueda decidir si la autoridad administrativa que aplicó una cuota compensatoria, una cuota antidumping contra un producto subsidiado, un producto que viene con un precio menor del que debería de venir, pueda juzgar, digamos, este panel binacional juzga, es como un tribunal de segunda instancia, si la autoridad aplicó debidamente o no su ley al aplicar esas cuotas. Entonces, digamos, esto no existe porque es una autoridad internacional revisando lo que una autoridad nacional hizo. Y para Canadá esto es importante. Para Canadá es muy importante, para México por supuesto que también lo es, porque una de las maneras como se ha frenado el comercio, buscado frenar el comercio o ser proteccionista, es a través de estos procedimientos. A pesar de que tienen que cumplir con ciertas reglas de la Organización Mundial de Comercio, sí hay un espacio de discrecionalidad en las autoridades locales para hacer cosas, y para México y Canadá esto ha sido de alguna manera un freno, el tener un panel internacional revisando estas decisiones. Estados Unidos plantea eliminar ese procedimiento. Y por último, y el más grave, es el que tiene que ver con el mecanismo general de solución de controversias, que resuelve las controversias entre los países parte. Y ahí lo que Estados Unidos plantea es, yo decido al final si cumplo o no con la resolución, porque puedo pensar que el panel arbitral no hizo bien su trabajo. Entonces, ¿para qué sirve un panel arbitral no sirve de nada, si tú no vas a cumplir con lo que el panel arbitral diga, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Absurdo, o sea, digamos, reduciría el tratado
a un acuerdo de buenas intenciones, ¿no? Es como si un contrato privado no prevé cómo resolver las controversias. Sí, no resolver cómo, si una parte no cumple con sus obligaciones, que el otro no pueda aplicar nada, pues en realidad no tiene ninguna fuerza vinculativa. Por eso es que son semanas difíciles las que vienen. Por eso es que son semanas muy críticas las que vienen. Afortunadamente se restableció la negociación. Había dudas si se iba, digamos, suspender el proceso. Podía haber pasado que se suspendiera de manera indefinida, porque así podría decidirlo Estados Unidos. O decir, bueno, no voy a negociar hasta que pasen mis elecciones intermedias, que son en noviembre, y que se renueva el Congreso. Andrés Manuel López Obrador, tome posesión con el que debo de negociar. Que para Trump, en mi opinión, hubiera sido la posición políticamente más cómoda, porque una vez que un acuerdo está cerrado, a él le toca defender ese acuerdo, a capa y espada, para que se apruebe en el Congreso. Entonces, digamos, políticamente complicado, porque cada posición lo compromete o lo mete en una situación difícil ante una elección que para él es crucial, el que no pierda la mayoría en el Congreso.